Bienvenidos una semana más, una temporada más, a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Algo pasa con los niños. A los niños de ahora yo no sé qué les pasa. Ya no juegan en la calle, ya no saben divertirse. Los niños de ahora no son como fuimos nosotros, han cambiado. Estos niños de ahora ya no respetan nada. A los niños de ahora no les interesa nada, ni la lectura ni nada, solo las consolas. Los niños de ahora ya no se pelean después del colegio. Ahora se insultan y acosan a través de Internet. Así empieza el libro La destrucción planificada de la infancia, por qué los niños ya no son como antes y qué intereses se ocultan tras esta realidad. Vamos a hablar con el autor del libro, que es Miguel Ángel Ruiz, ingeniero de telecomunicaciones, tiene un máster en comunicación, cultura, sociedad y política y ha desarrollado una carrera como investigador y analista de los procesos sociales. Forma parte del equipo de Falsa Bandera, un podcast centrado en el ámbito de la geopolítica y en el análisis de las tramas visibles e invisibles que mueven el mundo. Bienvenido, Miguel Ángel, a la Asociación Capernaum. Bien hallado, un placer muy grande estar contigo y nada, muy contento de que finalmente hayamos sacado un ratito para hablar de todas estas cuestiones. Exactamente, pues vamos allá. En 1982, en Nueva York, el sociólogo y profesor de primaria Neil Postman publicó el libro La desaparición de la infancia. ¿De qué hablamos cuando decimos que está desapareciendo la infancia o ha desaparecido? Y si tú crees que es porque cambian los niños, porque cambiamos los mayores, que decir, los padres ahora son mucho más colegas que padres, o porque ha cambiado la sociedad. A ver, la desaparición de la infancia en realidad es un concepto sociológico, es un concepto de que habla de cómo ha cambiado la sociedad. Eh, y dentro de la sociedad concretamente, pues también los niños, ¿no? Hay un montón de variables que podríamos definir para ver cómo son ese cambio, ¿no? Pero lo que es importante es que decir, bueno, sí, han cambiado los niños, pero sociológicamente, más que en niños concretos, lo que ha cambiado es la forma de ser niño. Es verdad que vivimos en épocas de cambio y ahora mismo ha cambiado la forma de ser padre, la forma de ser adulto, la forma de... Bueno, ¿no? Pero hay un caso muy especial que es los niños, porque los niños son un poco la llave del futuro y sobre todo porque yo creo que es una cosa como muy natural para los adultos de ahora que comparemos esta infancia con la que tuvimos nosotros. Resumiendo, lo que podríamos decir es que se asoman al mundo de los adultos antes, a edades cada vez más tempranas. Y a este proceso es al que se le ha llamado la desaparición de la infancia, es decir, a niños que dejan de ser niños mucho antes. Yo quiero ahora que tú me... Porque, a ver, lo interesante de este libro, que lo recomiendo a todo el mundo, que lo lea y se lo compre, sea padre o no sea padre, porque si no eres padre tienes un amigo que tiene un hijo, si no eres tío o si no tienes vecino. ¿O has Entonces, sido niño? o has sido niño, como nosotros. Yo es que niños no tengo, pero tengo sobrina y tengo hijos de amigos. Me interesó mucho tu libro porque aparte de poner estas causas que tú estás dando ahora, que yo las vamos a analizar una por una después, tú en la parte 2 de este libro analizas de dónde viene. A mí eso es lo que me llamó muchísimo la atención porque nunca me hubiera imaginado todo lo que explicas aquí también explicado. Como digo siempre, aquí vamos a analizar un 10% de este libro porque si no estábamos aquí Miguel Ángel y yo 3 días Es un libro que toca muchos palos, ¿eh? analizando. Vivimos en una sociedad de consumo y se ha creado un efecto marca, se nos fomenta un deseo asociado a, por ejemplo, a diseñadores que nos hacen comprar su ropa, cuando antes era comprábamos lo que nosotros necesitábamos y nos convertimos en productos. Quiero que me hables un poco de esto de la obsolescencia percibida, el efecto marca, porque un poco de ahí vienen todas estas cosas donde estamos ahora. Curiosamente, esto que te resulta tan interesante
es un poco el capítulo como más criticado del libro, porque hay gente que me dice, pero tienes que profundizar tanto, tienes que ir A tan mí me atrás en la encantó. historia. Pero es fundamental para entender el resto del Sí, libro. Y aunque sean cosas así que tienen mucho que ver con la industria de la publicidad, etcétera, yo creo que es fundamental para entender toda esa cuestión, ¿no? Básicamente yo lo que le traslado al lector es como todo esto, porque además piensa que ahora mismo la gente es como muy dada a conspiraciones, ¿no? mm, De pronto nos manipulan, ¿no? Y yo en el libro muestro que todo eso fue un proyecto, un proceso histórico que nació en una sociedad que sí, que ya había tenido la revolución industrial, que por primera vez, bueno, existe el ferrocarril, bueno, el periódico estaba ahí, ¿no? Pero surge todo a través de con la aparición de la lata de conservas. Yo creo que poca gente sabe cómo la lata de conservas acabó transformando el mundo de una manera tan radical, porque hasta aproximadamente 1800 una persona no compraba sin estar delante. O sea, es que ese es un cambio que, sí, que lo ha transformado todo y que no entendemos. Porque hasta 1800 nadie compraba un producto que no estuviera delante de él físicamente. Y esto es mm, muy importante. Es decir, si tú comprabas una tele, tú ibas a un sitio, veías la tele, la tocabas, la veías, la palpabas, lo mismo con la fruta, lo mismo con un montón de cuestiones, ¿no? Eso de comprar por catálogo o de comprar, no. Y de hecho las marcas, bueno, pues sí, había... Entonces no era que existieran las marcas como tal, pero bueno, pues ya a lo mejor el granjero O'Neill, pues sabías tú que estaba vendiendo mazorcas de maíz. Perfecto, y eran las mazorcas del viejo O'Neill, pero no como una marca, sino porque tú conocías a la persona, ¿no? Y más o menos te podía gustar y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que con la lata cambió la cosa, porque fue la primera vez que un poco con el tema del ferrocarril, pues que un fabricante podía coger sus productos y venderlos en otra provincia o en otro estado o donde fuera. Y claro, esto llamó mucho la atención porque se produjo un poco el gran problema del marketing moderno, y es cómo le das tú que confíe a una persona que confíe en tu producto si no lo puede abrir, porque claro, la lata, en el sí. momento que la abres, la echas a perder, ¿no? Y entonces aquí se produce una especie de vorágine que dice, bueno, pues vamos a ponerle una etiqueta. Entonces empezó a nacer el etiquetado. Claro, ¿cómo sé que esto es? Entonces, pues son tomates Campbell, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí empieza la marca, empieza la reputación de marca, empieza la publicidad, empieza la competencia entre marcas. Empieza la segmentación, cómo llamamos a unos y a otros, cómo posiciono mis productos en el mercado, ¿no? Cómo coloco estos productos en mi tienda, ¿no? Empieza lo que es el setup este de los productos. Y bueno, y cuando un poco se suben al carro, lo que fueron ya los medios de comunicación más grandes, primero la radio y luego la televisión, pues lo que se produce al final es a través de la lata también un aumento importantísimo de las ventas, porque claro, tú ya no estás limitado a un producto que es perecedero. Si tú tienes tomates, esos tomates envasados pueden estar disponibles meses o años, entonces cambió todo. ¿Qué es lo que hizo al final? Que esas compañías acabarían teniendo un enriquecimiento tremendo, un enriquecimiento que ya las empezó a colocar como agente del Estado, es decir, ya podían hablar un poco de tú a tú con los productos, pues ya empiezan a ser fabricantes ricos que de alguna manera podían interactuar con los políticos, y poco a poco todo eso dio lugar a lo que es el capitalismo moderno, a que las corporaciones empezaran a adquirir derechos, a que empezaran a cada vez construir más una corporatocracia, y un siglo después todo este proceso llevó a lo que nosotros luego hemos conocido la globalización. Es decir, un mundo en el que por primera vez en la historia de la humanidad las empresas tienen más poder que los países. Y que hay empresas que tienen un Producto Interior Bruto mayor a muchos otros países, ¿no? Y esto lo cambió todo, porque lo que ha cambiado, según podríamos hablar sociológicamente, que se ha cambiado quiénes son las élites de poder en el mundo. Y el Estado-nación, que había sido un poco la unidad
que había regido el poder en el mundo durante toda, pues, prácticamente toda la historia, especialmente después del Imperio Romano, pues toda la Edad Media, hace que ese elemento entre en transición. Vale. ¿Y esto por qué es importante? O sea, todo este rollo, ¿por qué es? Básicamente para decir que este proceso culmina pues ya a finales del siglo XX y que los niños que nacimos pues en los años 80 y aún antes, fuimos niños que fuimos de alguna manera educados por la Iglesia y el Estado, que era un poco, bueno, quién mandaba esto, será, habrá quien le guste, habrá que no, pero era así. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Pues que los niños que están naciendo ahora son niños que están siendo educados fundamentalmente por las empresas, por la corporatocracia, es decir, por grupos de empresas que ya tienen tanto poder que tienen grupos, tienen televisiones privadas, tienen YouTube, tienen redes sociales, tienen grandes grupos de televisión, tienen radio, etcétera, ¿no? Entonces ellos llegaron a un momento en el que se dieron cuenta que la hegemonía era de ellos, que son ellos los que mandaban, que son ellos los que podían decirle a los estados qué leyes aprobar. Y lo que ha cambiado fundamentalmente son los valores. Nosotros veníamos de lo que los sociólogos llamaban la sociedad disciplinaria, ¿no? Que era una sociedad, pues como yo he dicho, clerical militar, donde tanto el ejército, el Estado, la Iglesia, y nos decían cómo debíamos de ser, decían cómo era el modelo de ciudadano perfecto, y ahora son las empresas. ¿Y las empresas que quieren? ¿Soldados? No. Las empresas ya no quieren sacerdotes y las empresas ya no quieren el tipo de ciudadano que se consumía antes, que era un gran profesional. Ahora las empresas lo que quieren fundamentalmente son consumidores. Y ese es el cambio que en el fondo explica por qué han cambiado los niños. Porque ahora las empresas están construyendo a los ciudadanos del mañana y esos ciudadanos en Occidente son consumidores. Una cosa que me llamó la atención es que en 1927 el rosa era un color para niños porque se decía que era decidido y fuerte y el azul era para niños, niñas, porque era más delicado y amable. Y en cambio después fue todo lo contrario, es decir, estamos en manos de los que deciden hasta el color si es de niño o de niña. Es más, ahora A pagan ver, esto, mucho más por las cosas rosa. claro, este para mí es un ejemplo de los miles que se podían poner de cómo efectivamente son las empresas las que están definiendo muchas cosas, ¿no? A mí este ejemplo me encanta porque muestra, de alguna manera, o por lo menos para mí, muestra cosas que las asumimos, vamos, igual que los semáforos son rojos y verdes, porque los semáforos, ¿por qué no podrían ser azules y amarillos? Pues es una convención, ¿no? Y, y muchas veces para los sociólogos nos encanta preguntarnos, esto que hemos dado por supuesto toda la vida, ¿de dónde viene? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Quién lo decidió? ¿Por qué se puso así? ¿Por qué cómo se instauró este pensamiento, ¿no? Y este tema yo creo que es absolutamente importantísimo entenderlo, ¿no? Entonces, ese el ejemplo de que el rosa o el azul, porque, bueno, esto vino de una reunión en el que en una zona de Estados Unidos, me parece que era por Chicago, Detroit, etcétera, pues la mitad de los grandes almacenes usaban unos códigos de colores y la otra mitad otros, ¿no? Entonces tenían cambiados. Algunos eran el rosa para niños y el azul, pero era... Fíjate qué curioso que pensaban que el rosa era como un color viril, ¿no? Porque era un Sí. rosa fuerte, etcétera. Y bueno, convenciones. Entonces, ¿qué pasa? Que se juntaron todos a hablar y decir, bueno, a ver, ¿cómo estamos haciendo? Esto realmente, ¿por qué es? Y el caso que es que tenían a la gente como un tanto confundida porque cada uno usaba un código de colores diferente, ¿no? Entonces, cuando hicieron este tema, pues entre todos ellos simplemente llegaron a un acuerdo. Oye, ¿cómo vamos a hacer finalmente para decidir esto? Y bueno, la anécdota no tiene más si no fuera, porque en el fondo te das cuenta como cosas que hemos decidido como universales casi, la decide la industria. Es decir, ya es la industria y a mí me parece un buen ejemplo de cómo son ellos quienes se están tomando muchas decisiones que, como te digo, date cuenta, no es un parlamento, no es un grupo no sé explicarlo, ¿sabes? No, no es
ya una votación que sea soberana, sino que ya son las propias empresas quienes están empezando a definir el mundo simbólico en el que viven bueno, las personas, las ¿no? personas. Entonces, esto que al final es un ejemplo, luego, conforme va pasando el tiempo, llega mucho más. Porque ahora es la industria quien decide cómo se es mujer. Ahora es la industria quien decide cómo se es hombre, cómo se es niño. Acuérdate de esta feminista, Simone de Beauvoir, que ella decía que no se nace mujer, se llega a serlo. Exacto. Y es curioso porque eso mismo ahora ya lo podríamos decir de los niños. Es decir, ¿por qué los niños tienen que ser de esta manera? ¿Por qué tienen que consumir este tipo de productos? Una de las cosas más curiosas es que ahora están metiendo que yo creo que ese era un poco uno de los grandes temas de la lucha antifeminista, de la lucha feminista, de por qué todo el tema ese del maquillaje tenía que venir impuesto. Acuérdate a las abolicionistas en Estados Unidos Sí. quemando Los sujetadores. eso es, los sujetadores. Y ahora esas luchas, te das cuenta que en vez de haber tenido éxito, que yo no digo que no han tenido éxito, lo que digo es que esas mismas lógicas las han ido ampliando. Ahora mucha gente me dice, no, es que ya los hombres también os están metiendo en el tema este de los productos, de la cosmética, de las canas y no sé qué. Digo, pero vamos a ver, esto no era una lucha para librarnos de esto y resulta que Y va a ahora os más. meten a vosotros. Y no solamente nos meten a nosotros, porque bueno, somos adultos, vamos a decir, Sí, pero es que están metiendo a los niños. exactamente. Y eso es más grave, porque, bueno, luego si quieres ponemos ejemplos más concretos, Sí, pero a mí ahora me parece te muy voy con grave. una cosa también que es muy interesante, que es la dominación cultural, porque claro, las corporaciones tienen los medios de comunicación, tienen radio, el cine, lo que es la televisión, ahora tienen la IA. Y entonces, como existe todo un mundo de guerra psicológica que tenemos, quiero que me cuentes la historia de Narilla, de 15 años, que testificó en el Congreso de Estados Unidos el 10 de octubre de 1990 para ver cómo se las gastan y cómo nos meten en estas cosas. Bueno, ese es un ejemplo concreto que cuento en el libro de los 100.000 que se me podrían contar, porque muestra también, ¿no? de cómo vivimos ya en un mundo. Decía José Saramago que el mundo actual era el mismo que el mito de la caverna de Platón, porque vivimos en un mundo en el que conocemos el mundo a través de las pantallas pensando que es la realidad, ¿no? Y el caso de Narilla es perfecto, que eso, acuérdate de que Estados Unidos hizo una operación para poder entrar militarmente en Irak. Y entonces hubo, esto fue en el año 91, si no recuerdo mal, que salió una chica que supuestamente era hija de una... bueno, no, era supuestamente una kuwaití Sí. anónima, pero acabó siendo la hija de un embajador y que ella decía cómo los soldados de Saddam Hussein estaban desconectando a los bebés kuwaitíes y dejándolos morir. Y claro, esta noticia dio la vuelta al mundo, ¿no? Yo me Entonces, acuerdo date de ella. cuenta cómo, y además cómo se inflama, cómo se trabaja con la indignación, cómo se trabaja moviendo emociones. Y claro, acuérdate en ese lejano 1991 que alguien dijera, no, oye, yo creo que esto no es cierto. ¿Cómo no va a ser cierto? Está en todas las televisiones, está al igual. Bueno, pues luego con el tiempo supimos que todo aquello había sido una operación de guerra psicológica, que era mentira, que esa chica no era quien decía ser y que todo aquello había sido, vamos, una operación sí, de control descontrol del pensamiento, ¿no? Para que la gente dijera a Estados Unidos, sí, sí, claro, por supuesto, entra allí y acaba con este dictador, ¿no? Pero si te das cuenta, por ejemplo, es que no hace falta volver a 1991. ¿Tú has pensado estos días? De pronto, en cuestión de apenas unos días, todo el planeta, y digo todo el planeta, está hablando de estos extraños niños, los Therian, que de pronto autoperciben como animales. Y una cosa que prácticamente no, o sea, yo no había oído hablar de ese tema casi No, nunca, y de pronto en una semana, tú ahora mismo vas a la calle a cualquier persona y sabe lo que es un Therian. Y sí, yo pregunto, cuando pasan estas cosas, eh, lo digo como escritor, porque tú sabes a mí.
el esfuerzo que me supone que la gente conozca mi libro. Me considero una persona muy afortunada en el sentido de que está en muchos medios de comunicación, tengo contactos en los medios de comunicación. Y es súper difícil que la gente te preste atención, compre un producto. Y en cambio, en menos de una semana, un Ya, planeta ya de eso. entero Sí. sabe lo que es una especie de nueva, no sé cómo llamarlo, raza de niños, un nuevo tipo de niño, ya no entienden el problema, ya hay psicólogos defendiéndolo y claro, esto cuando ocurre tan a una celeridad, porque el cambio social es muchísimo más lento. Tú mira todas las luchas sociales, el tiempo y el sufrimiento que han llevado. Es decir, mira por ejemplo el feminismo, me parece que fue un francés, ahí no me acuerdo el nombre, Paul de Barré, bueno, un hombre en 1700 y pico que fue, digamos, el primer libro feminista de la historia, pues un poco en el contexto de la Revolución Francesa. Todo lo que les ha costado a los negros en América, todo su trabajo con los derechos sociales, etcétera. Y en cambio, cuando pulsa la tecla la persona correcta, en menos de una semana, todo un planeta conoce una idea nueva. Bueno, pero es que aquí tú les estás desvelando el cotarro. Los cereals Claro, se están siguiendo el juego. Quiero decir, yo, así te aborregas. Si tú lees esto, no te aborregas. Y sabes, y se te abren los ojos, entonces no quieren, quieren lo otro. Pero mira, yo hay un caso que, mira, me lo apunté aquí porque me llama muchísimo, como dices tú, es que hay miles de casos. Pero uno es el del presidente ahora de Siria, llamado antes Al-Golani, que era un ajá, terrorista que Estados Unidos por su cabeza pedía 10 millones de dólares. Ahora es el presidente de Siria, se llama Ahmed al-Sharaa. Le han puesto el ujú, traje de Dior, se va a la Casa Blanca y Trump dice es un amigo. claro, ya está. Ya ha cambiado. Y hasta que, quiero decir, si no tiene que volver a cambiar y deja de ser amigo. Quiero decir, nos están todo el tiempo, lo tenemos en Venezuela, han cogido a Maduro, pero han dejado el chavismo. Quiero decir, es que nos están todo el día con la misma. Es que es infinito. A mí una de las cosas que más me enfadó, bueno, me enfadó, ¿no? Me hizo pensar. Era, fíjate tú, aquí en España, cómo habíamos estado, sobre todo lo que fue la época del España va bien de José María Aznar, pues comprando casa fundamentalmente. O sea, fueron unos años de un desarrollo económico espectacular, que luego llevó a una resaca, ¿no? A esa crisis y tal. Y allí todo el mundo es compra, compra, los bancos, si comprabas una casa, te pagaban los muebles, te daban Sí, un sí, te ciento y daban pico por todo, la tele, tal. te daban no sé qué. Sí, sí, sí. Y de pronto un día, que además es que fíjate tú, normalizamos de los políticos cosas que serían maltrato en una esfera personal. Piensa lo que estoy diciendo. Normalizamos de los políticos cosas que si te las hace tu marido, tu pareja o tu novio, sería maltrato. Porque después de todo aquello que nos habían empujado, de pronto dicen, no, es que habéis estado viviendo por encima de vuestras posibilidades. Ah, sí. Y ese fue el eslogan. Y de pronto es, no, hay que hacer recortes. ¿Por qué no? Porque como habéis estado viviendo por encima Siempre la de culpa vuestras es tuya. posibilidades, Sí, dices tú, pero o sea, que yo que salía, que salías a tomar un café y volvías con una hipoteca debajo del brazo, yo soy el que ha estado viviendo por encima de mis posibilidades. Y como eso, un montón de cuestiones. O sea, de hecho, yo también muchas veces bueno, con lo ahora del tema. también lo hacen. Te dicen que no pagas suficientes impuestos, que mira lo que pagamos, porque aquí la recaudación cada año batimos récord. Los servicios están como están, que no vamos a entrar ahí, y te siguen diciendo que es que no pagamos lo suficiente, y entonces tenemos lo que tenemos. Es que es eso. Claro, claro, claro. Pero luego, ojo, luego quéjate luego y di que no quieres pagar impuestos. Ah, Que sí, te sí, llaman insolidario, te llaman fache, no sé qué. sí, Es que no te importa la educación, ¿vale? Pero ¿cómo tenéis la educación? ¿Y sí. cómo tenéis la salida? Es que si yo pagara impuestos y viera bueno, en fin. Como ves tú, esto se puede hablar hasta el infinito Sí, porque, sí, sí. No, bueno, ahora pero, además quiero que me hables de una cosa. Porque en tu libro lo nombras, yo lo sigo además en redes sociales, en YouTube, estoy suscrita a su canal, que es el de David Jiménez, el que fue
director del mundo, que tiene el libro El director, que yo también lo he leído y me parece increíble. Y tú hablas también del modelo de propaganda que usan los medios para publicar las noticias. Porque lo que sale en medios o sale en la tele, lo que antes oíamos de, es que si sale en la tele es verdad, ahora no es cierto. ¿Cómo hacen para publicar o para prohibir que se publique algo y tú no estés enterado? A ver, esto desde luego es una cosa que le podemos muy bien agradecer a David, porque claro, no todas las personas tenemos el privilegio de haber sido el director durante bastantes años de una de las cabeceras de uno de los periódicos más influyentes de España, ¿no? Que es El Mundo. Pero yo recuerdo una charla, y esto está relacionado, con este que fue ¿quién fue el fundador? Y con José Luis, José Luis Cebrián, que era el del País, ¿no? Que era el director del País, y él decía una cosa que a mí me parecía hasta insultante, y decía, es que el gran problema que tenemos ahora, dice, es la autocensura de los periodistas. Y claro, decías tú, bueno, pero tú eres director de un periódico. Si tú animas a tus trabajadores, pero claro, él no lo decía, que bueno, que lo podía decir por sus periodistas, por sus trabajadores, que al final son asalariados de un medio de comunicación, pero era más en el sentido de lo que cuenta David Jiménez. Es decir, tú date cuenta que nosotros tenemos un modelo, todo el modelo mediático, ya sea prensa, radio, televisión, etcétera, al final funciona por publicidad. Es verdad que a ti tú te compran tus revistas, es verdad que tu periódico se vende cada vez menos, porque hay un modelo de crisis por eso, pero al final también tienes un montón de anunciantes que suponen dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Había un sociólogo, Herbert Marcuse, que decía que todos los medios de comunicación están armonizados, cada uno internamente y todos entre ellos. Y decías tú, ¿y esto qué significa? Claro, si yo, por ejemplo, yo soy un periodista y uno de mis anunciantes, por ejemplo, es una marca de, no sé, de cosméticos, yo no puedo sacar un reportaje diciendo que estos cosméticos no sé, por ejemplo, dañan la piel o producen algún tipo de cáncer, porque inmediatamente ese apoyo le pierdo. Claro, si entonces, como mínimo, todas las noticias que ponga en esa revista, si yo llega algún día reportajes sobre los cosméticos, si pongo ese anunciante, no puedo poner el reportaje sobre los problemas de los cosméticos. Claro. Y efectivamente, si luego otros fabricantes ven que ahí un poco a poco se está poniendo en duda esas cuestiones, pues van a otros sitios, ¿no? Si tú eres un medio pequeño, pues te lo puedes permitir, pero si tú eres un medio grande, al final, ¿qué tenías que hacer, no? Entonces, básicamente, David Jiménez lo que acaba contando es que los grandes fabricantes de España, él hablaba, me parece, del Corte Inglés, pero bueno, serán todos, Mercadona, todos Mm, llega un momento en el que ni siquiera tienen que descolgar el teléfono. O sea, que las quejas esas de que, oye, mira que habéis publicado, eran extremadamente raras, porque era algo ya que se da por hecho. Es decir, es un poco como si tú y yo somos amigos, tú y yo somos amigos, Ana, yo asumo que tú no me vas a insultar y que si estás sí, hablando con un tercero, mi nombre está seguro en tu boca, ¿no? sí, Al final se trata de eso. O sea, nos le dicen, no, bueno, intereses sí, pero son intereses en el que vamos a llevarnos bien. A ti te interesa, a mí me interesa, y entonces, claro, acaba habiendo una autocensura en el cual, pues, bueno, pues yo creo que la gente que conoce los mundillos por dentro lo da por asumido, pero a lo mejor los que no los conocemos todos tanto, pues nos sorprenden en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si tú das cuenta, al final todo el periodismo que siempre se reivindica como el cuarto poder, como quien controla, como quien de alguna manera, y al final pues han entrado en partes de esas, son empresas, están atrapadas en sus lógicas de mercado y luego fíjate una de las cosas que también pasa en España, bueno, y más países, que también debería ser una anomalía. Y es que muchas veces el Estado es uno de los mayores anunciantes dentro de una revista. Entonces, ¿qué independencia hay, no? Esto a mí me lleva a una última reflexión sobre este tema, y era que cuando yo saqué, bueno, cuando yo conocí este tema, a mí la verdad que me impactó.
Me impactó porque, fíjate, yo que venía de un poco de hacer, de un periodismo, pues sí, de conspiraciones, de un periodismo de poner un poco, de criticar al poder y ese tipo de cosas, y yo pensaba que yo sabía todo lo que había hecho la CIA, todo lo que había hecho el CNI, todo lo que había hecho en las empresas, y un día, pues cuando sale este tema de de que por qué han cambiado los niños, yo me doy cuenta que yo no tengo ni idea. Pero ¿cómo puede ser? Digo, pero esto que está delante, bueno, luego cuando ves el libro te das cuenta que Sí, porque han sí, cambiado sí. los niños no es tan evidente. Pero si tú no conoces estas cosas, pero me daba cuenta que sabía más a lo mejor, no sé qué decirte, no sé, de los grandes escándalos de Estados Unidos, o sabía más de los escándalos del Vaticano que de cómo estaban cambiando los niños, que es algo que debería de ser, pues, o sea, qué misterio hay ahí, ¿no? Luego te das cuenta que sí hay misterio. Y una de las cosas que a mí me llegó a la atención, y tiene que ver con que yo lo desconociera, luego he estado mirando muchas veces, porque claro, luego ya cuando te pones a investigar, lo primero que buscas es bibliografía, ¿no? Y en ese caso teníamos una joya, que era el libro de Neil Postman de Sí. 1982, La desaparición de la infancia. Yo cuando me enteré de eso, pues localizar el libro, porque era un libro que ya tenía más de 30 años cuando le descubrí, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a leer esto. Yo cuando leo aquello me doy cuenta que, bueno, me abrió los ojos en muchas cosas, me doy cuenta que en gran medida no tenía o sea, las respuestas que yo estaba buscando, porque lo que se hacía en 1982 era un juego de niños con lo que se estaba haciendo en la Ah, actualidad. Yo veía que eso sí. estaba completamente superado. Entonces yo empiezo a buscar más libros y te puedo decir que, a ver, La desaparición de la infancia sí fue un bestseller en su día. De hecho, aquí en España le llegó a editar Círculo de Lectores, o sea, ya quisiera yo, ¿no? Pero lo que tú te das cuenta es que en un lapso de apenas unos 40 años en todo Occidente, porque estoy hablando de literatura anglosajona, pero no sé, a lo mejor también yo también he usado bibliografía francesa y de otro tipo, pero apenas hay, te estoy diciendo, 4 o 5 libros sobre este tema que yo conozca en todo Occidente y he estado buscando. Entonces, sí que hay muchos trabajos sociológicos, pero muy específicos. La relación del niño con el móvil, de cómo la publicidad, pero no una visión así de conjunto, Mm. panorámica como esta, ¿no? Entonces, tú piensa cómo es el mundo editorial. En el mundo editorial hay cientos y a veces miles de libros sobre cada tema. ¿Cuántos libros hay de crianza? ¿Cuántos libros hay de pensamiento positivo? ¿Cuántos libros hay de cualquier tema que tú imagines? Pero un libro que hable de por qué han cambiado los niños de una forma clara, concisa, esa carestía del libro, claro, tú piensas que eso para un escritor es casi como haber descubierto América. O sea, dar con Mm. un campo, un tema en el que apenas hay bibliografía previa, claro, yo cuando vi aquello, digo, no puede ser que digo, que haya dado con un libro, o sea, o con un tema que no hay Este miles de libros tampoco escritos. utiliza. Sí, sí, yo me llamaste la atención y cuando me pongo a leer el libro me la llamó muchísimo más, porque me ha sorprendido. Yo ya iba esperando algo, pero obtuve más de lo que yo pensé que iba a obtener. Por eso me gusta tu libro y por eso estás aquí, por eso lo recomiendo. Muchas Porque gracias. A es mí me gusta todo, decir, lo vuelvo a enseñar, es todo un descubrimiento. Y ahora vamos a entrar, ahora sí que voy a ir parte por parte con cada cosa que decías tú al principio sobre los niños, eh, para ir hablando, para que la gente identifique, no tampoco están todas, pero sí buena parte. Por ejemplo, tú decías al principio que hemos pasado de ser una sociedad disciplinar, que estábamos disciplinados, a ser una sociedad que estamos completamente controlados, vigilados, no nos damos ni cuenta de lo que publicamos en redes, de los algoritmos, de la Big Data, que nos conoce mejor el algoritmo que nosotros. Y pero tenlo claro, ¿eh? De claro, sí, hecho, sí, 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 lo Google, sé. Google dice que ellos o sea, como que no cuentan lo que saben de nosotros porque nos asustaríamos. De hecho, se sabe, claro, es que como esto ya funciona solo, pero se sabe que muchas veces los algoritmos detectan que una adolescente está embarazada antes de que ella se atreva a decírselo a sus padres.
Claro, esto hace años a mí me llamaba la atención, ahora me parece evidente. Claro, Pero sí. que el algoritmo, o sea, los ordenadores, saben mejor que tú cómo es la persona con la que vives. Y vamos con el tema del respeto que se ha perdido, lo que tú decías antes. Por ejemplo, hay más agresiones a profesores, hay más agresiones a médicos incluso, hay padres que tienen miedo de sus hijos. Tú hiciste una pregunta en el libro y no sé si ya tienes la respuesta. Yo la estuve pensando, yo tengo mi idea, pero quiero saber si tú ya encontraste la respuesta, que era, ¿realmente quién ha perdido el respeto a los profesores? ¿La generación actual o la de los padres que apoyaban al profesor en todo? Y somos nosotros, somos tú y yo. Claro, a ver, el libro está escrito, voy a confesarte una maldad que no he confesado Vale, en ningún primicia. en ningún programa de radio, porque claro, cuando tú hablas de los niños, la mayoría de los adultos se sube al carro. Con todo y con eso, a mí me dicen, oye, tu libro es incómodo, tu libro no gusta en el sentido de que te señala, te hace pensar, ¿no? A veces nos dicen no estamos haciendo bien las cosas. Claro, eso no es lo que uno quisiera leer, ¿no? Pero a pesar de eso, cuando tú dices los niños, mucha gente, sí, sí, es que los niños, hoy los niños, porque los niños de ahora, porque los niños de ahora. Y eso hay mucho, ¿no? Y no todo el mundo entiende, bueno, hay mucha gente sí, pero hay otra mucha gente que no entiende tanto que cuando estamos señalando a los niños, en el fondo nos estamos señalando a nosotros, en gran medida, ¿no? Porque la gente dice, ¿y los padres? ¿Y los padres? Pero claro, ahí hay una cuestión. Evidentemente, y yo lo cuento muy bien en el libro, yo creo que la industria está haciendo una estrategia muy agresiva de enfrentar a padres contra hijos. Luego, si queréis, hablamos mejor de eso. Pero lo que es evidente es que la generación que le ha perdido el respeto a los profesores fuimos nosotros, la que ahora es adulta. Porque los niños de ahora están naciendo ya en una sociedad en la que esto ya se ha normalizado. Porque Sí, claro, no es el niño de ahora el que va a hablar con el profesor, es el niño que fue, es decir, nosotros, que sí respetaba a los profesores, el que va ahora a exigir al profesor, oye, mira, mi niño, esta nota, esto no está bien. sí, Yo, por sí. ejemplo, lo veo con mucha gente, claro, yo he entrevistado a mucha gente para el libro, ¿no? Evidentemente yo tengo libros, no tengo hijos, la gente dice, pero ¿cómo escribes así un libro sin hijos? Digo, bueno, pues es que para hacer una investigación sociológica no implica, que de hecho a veces es casi mejor que no lo puedes ver desde fuera, ¿no? Sí. La cuestión es que cuando llegan a muchas de estas cuestiones y tal de los padres, pues claro, al padre no le gusta reconocer que le está echando las culpas de muchas de las cosas al profesor. Porque en los años 80 cuando tú tienes un problema con un profesor, tu padre se ponía del lado del profesor. Sí, Dice, oye, papá, que es que me ha castigado sí. el profesor. Tal Algo cual habrás era. hecho y te volvían Mira, a ¿ves? castigar en casa. Entonces, mi madre, que es profesora, porque mi padre y mi madre, los dos, han sido profesores. Entonces, digamos, yo de alguna manera, aunque yo finalmente no estudié magisterio, vengo de ese mundillo lo traigo de cuna, lo he mamado, ¿no? Y mi padre una vez lo dijo de una forma muy elegante. Dice, lo que ha pasado, dice, es que la familia ha perdido, dice, la escuela ha perdido el apoyo de la familia. Yo cuando escuché esa frase digo, ¿esto qué quiere decir? Pero es que es totalmente así, ¿no? Una de las cuestiones que yo lo veo es que, claro, un poco uno de los grandes campos de batalla que tiene la educación es la motivación, ¿no? La motivación del alumno, motivación del niño, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto era una cosa que, bueno, pues antes se entendía que había niños que les gustaba más estudiar, niños que menos y tal y cual. Pero yo es que ahora mismo veo que todos los padres, que el niño que no quiere estudiar o que tal y cual, es que la culpa es del profesor porque no sabe motivar a mi hijo. Sí, exacto. Digo, bueno, pero ¿y tu hijo no tiene ningún tipo de responsabilidad? Y en ese sentido parece como que les descargamos. El niño no, bueno, y tu niño también tendrá que mostrar interés. O si no, la motivación es solo culpa del profesor. Tú como padre no le tienes que poner, no, es que el niño se aburre en clase. Digo, pero tú has pensado también
Evidentemente aquí pues, se puede hablar de culpa compartida y yo lo último que quiero es señalar a los padres, ¿no? Igual que tampoco quiero señalar a los profesores, porque claro, aquí hay una cuestión. Bueno, si es que esto podemos hablar hasta el infinito, ¿no? Porque ahora hay una cosa que a mí me da mucha rabia en educación, que es el tema de la gamificación. Que a ti te llegan y te dicen, los niños tienen que aprender jugando. Claro, esto suena súper bien. ¿Qué niño no quiere aprender jugando? Entonces, Ujú. pero claro, esa idea es muy peligrosa, porque si el aprendizaje es un juego, el día que deja de ser un juego ya no hay aprendizaje. O sea, tú te tienes que divertir aprendiendo, pero si un día tienes que aprenderte, no sé, la tabla periódica de los elementos y eso ya no te parece O divertido, la entonces ya tabla no... de multiplicar, que a ver qué tiene de divertido la tabla de multiplicar. ¿Te está gustando esta entrevista? Entonces dale a me gusta, compártela con quien pueda interesarle y suscríbete al canal para no perderte nada de lo que viene. Claro, entonces, como tú estás justificando de una manera tan, desde mi punto de vista, tan infantil, de que el aprendizaje es juego, el día que no hay juego no hay aprendizaje. Exacto. Y claro, como tú te has basado en eso, y ahora como le dices al niño, no, mira, es que esto te lo tienes que aprender. Y el niño te dice, no, no, ¿cómo que me lo tengo que aprender? Esto me aburro. Ah, es que me aburro, me aburro. Claro, el niño no lo explica así, pero el niño está reaccionando a algo, algo que tú le has dicho. Tiene que ser divertido, tiene que ser muy guay, tiene que estar entre todo. Y bueno, y cuando no lo estoy, pues no quiero. ¿Y ahora qué pasa? Porque cuando el niño se aburre, se cae todo el edificio, todo Mm. el argumentario de la educación. Y entonces ahora viene el padre y te dice, no, es que no sabe motivar a mi hijo. Sí, y la culpa la tienes tú. Y vamos con otro tema. A ver, yo soy de los 80 y pasa una cosa, con los 80 es como un poco que era la ruptura con lo que había atrás. Éramos los modernos, había la movida. Aquí en Valencia, bueno, yo vivía en Lugo, pero aquí en Valencia había la ruta del bacalao. Hace poco hicieron aquí, cerca de donde yo vivo, en Bombas Gens, hicieron lo de, para que la gente conociera lo que era la ruta del bacalao de esas épocas. Y claro, llegas ahora que tenemos una edad que ya no, que tú fuiste la moderna y rompías y tus padres no sabían y nadie sabía y solo sabías tú. Y ahora llegamos nosotros y claro, no entendemos nada y ahí nos quedamos y estamos un poco como en tierra de nadie. Y claro, tú hablas también que existe esa hiperpaternidad que existe ahora mismo de control, porque tú lo decías antes, se jugaba en la calle, se hacían otras cosas y después otra cosa que veo, que también viene en el libro, es que todos son patología. Quiero decir, el padre que su hijo no tiene un trastorno o una patología, ya no vamos bien. Y es todo Claro, a para ver, que tú básicamente consumas medicinas y medicar a los niños. el gran problema que ha pasado, sobre todo, es que todo se ha mercantilizado a unos niveles Sí. tremendos, ¿no? Entonces, claro, para la patología, la enfermedad, eh, es una buena puerta de entrada al mercado. Mm. Porque claro, si tú imagínate una enfermedad que hace 4 días no se conoce, ahora te la explico y entonces tienes un producto nuevo. Y entonces, pero tú te das cuenta que nos están haciendo la pinza con un doble proceso, que por un lado había un montón de cosas que antes no eran enfermedades y luego las han ido patologizando. Antes tú eras tímido, no, ahora eres evitador social. Sí, Antes era eras el niño trasto, no, es que tienes TDAH. Incluso la menopausia, pues, bueno, pues la vejez, no, no, es la menopausia, es una cosa que, bueno, incluso si te das cuenta, cosas que son, que son puramente biología, tratan de, bueno, sí, claro, pero aunque sea un proceso normal, pero, y tratan como de ponerle una etiqueta y tal, ¿no? Por un lado está pasando todo eso, que yo lo llamo la hiperpatologización, pero luego, por otro lado, cosas que en los 80 se consideraban una enfermedad, ahora no lo son. Piensa esa doble disruptiva, porque por ejemplo, antes la obesidad, que los niños tuvieran obesidad, en los 80 era un problema. sí. Ahora no hay que estigmatizar, porque tal, porque todos los cuerpos son bonitos, perfecto.
Antes, por ejemplo, también estaba el tema de la disforia de género, de que un niño fuera, pues, se creía hombre, mujer, etcétera, y eso ahora no, eso no se patologiza, porque eso es normal, porque eso es una opción, no sé qué, aunque luego tenga que pasar por quirófano. Entonces tú mira cómo funciona ese doble juego Sí, de que cosas que veníamos de una sociedad que sí pensábamos que eran enfermedades, ahora ya no lo son, y casi que sugerirlo es casposo, es políticamente incorrecto decirlo, y cosas que antes eran normales, ahora son una enfermedad. Y sí. en ambos casos, hay un producto por detrás. Pero a ti no te parece que claro, lo que estás diciendo tú, que vivimos en una época de contradicción total, porque, por ejemplo, en los transgéneros, antes era el 0,3, 0,5%, ahora ha aumentado al 10.000%. Entonces, hemos pasado de que podamos usar los colores que nos dé la gana, la ropa que queramos, que podamos trabajar los hombres y mujeres en igualdad y tal. Pero si tú eres yo, que soy mujer, voy a poner, soy una niña, hago cosas que se consideran de niño, he nacido en un cuerpo equivocado. Entonces, por Claro, un lado me están vendiendo una moto y por otro. Y la gente no me extraña que se trastorne. hay una cosa que yo cuento en el libro que a mí me parece fundamental para entender la sociedad actual, que es la obsolescencia percibida. Sí, Eso se hace mucho en la moda, porque si tú este año se llevan los pantalones campana, por decir algo, al año que viene se llevan súper estrechos, para provocar como una aceleración de la no una aceleración del cambio del tiempo, una aceleración de la percepción del cambio del tiempo. Es decir, que la moda del año pasado parece que hace 20 años. Y con estas cosas nos pasa lo mismo. Es decir, estas modas parece que tú, que hasta hace 4 días te considerabas joven, ahora parece que de pronto tienes 80 años. De sí, pronto es como, no, es que eso era antes. Eso era exacto. antes. ¿Y qué era antes? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, pues nosotros nos rebelamos porque evidentemente somos hijos de nuestro tiempo. A nosotros nos explicaron una cosa y yo a día de hoy, lo siento, pero la sigo compartiendo. Una niña puede jugar a fútbol si ella quiere y no hay Exacto. nada malo en ello. Mi generación luchó por eso. Y que los niños, si nos gustara hacer, no éramos tan violentos o no nos gustaba jugar al fútbol, ni por eso éramos mariquitas, ni éramos homosexuales, no sé qué. Y era una cosa que, claro, nosotros, pues todos naciendo en comparación con nuestros padres que venían del franquismo y tal igual, pues la generación de los años 80 que luego lo éramos también, pero pensábamos que no éramos machistas. Vale, pues bueno, nosotros pues se decía, "Oye, ¿tú quieres la igualdad? Sí, pues yo ya he estudiado con mujeres, he trabajado con mujeres, nunca he pensado que una mujer no puede hacer una cosa así, ¿no? Y de pronto te vienen a decir, no, no, sí, sí, pues tú eres súper retrógrado. Y tú dices, bueno, ¿y Sí, cuándo? ¿Cuándo ha pasado este cambio de no sé qué? ahí está. Y de pronto una cosa se da la vuelta. Porque dice, a esta niña que le gusta jugar a fútbol, a lo mejor es un hombre en un cuerpo equivocado. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser un hombre en un cuerpo equivocado? Sí, porque le gusta cosas de niña. Dice, pero vamos a ver, que llevamos toda la vida tratando de que no haya roles de género. Y ahora vosotros estáis tratando de dar muchos pasos atrás y decir, no, es que a lo mejor está en un cuerpo equivocado. Y dices tú, pero ¿y por qué va a estar en un cuerpo equivocado? No, porque le gusta cosas de hombres. Y tú le dices, bueno, pero tiene un problema. No, no, porque no se puede patologizar. Y dices, "No, vale, no se puede patologizar, pero me estás diciendo que lo que tiene acaba en un quirófano, que necesita hormonas, que le pueden extirpar genitales, las mamas, etcétera, porque tú consideras que un rol del sexo opuesto significa que su identidad, en el fondo, eso está en un cuerpo equivocado. Y que va a Es estar que, tomando medicinas toda la vida. Recuerda eso porque seguimos con el gasto. Suma todo eso que acabas de decir, el gasto que es. Pues claro, estás pero en el un gasto cuerpo, que es, por eso estás en el cuerpo equivocado. claro, pero tú dices, no sepa, dices que no es una enfermedad. Bueno, si no es una enfermedad, ¿por qué pasa por quirófano? Mm. Claro, pero la cosa está cuando tú luego te enteras, vas viendo que esa misma ley la han aprobado bueno, en un país tras otro, tras otro, tras otro. Y en Mm. todos los países lo que han tratado es que esos gastos,
los asuma la seguridad social o la sanidad pública de cada sitio, porque eso son Sí, cosas carísimas. sí. Entonces, claro, tú dices, bueno, pues esto porque es lo que está pasando. Pero luego te das cuenta que luego muchas del contenido de estas empresas de comunicación, el otro día había un hombre que decía que un tercio de las series de Netflix eh, proponían o aprobaban de alguna manera la transexualidad en las series. Y de hecho, cuando van por los colegios dando charlas, de hecho charlas incluso como a los niños, de cómo masturbarse, de cómo, de Ujú. que hay que tener una cierta, un conocimiento de la sexualidad. Y claro, yo aquí otra vez parece que tengo 80 años, porque yo no te digo ni aquella generación previa a la nuestra, que a lo mejor era de era de Franco, que las niñas les llegaba la regla y no sabían lo que les Lo estaba que pasando y era. se asustaban mucho, pero que tú enseñes cosas de sexualidad antes de que los Y que niños sea hayan adulto. tenido el despertar sexual, tampoco me cuadra. Y luego esta gente es la gente que siempre ha dicho que la Iglesia Católica adoctrina. Bueno, yo no sé si la Iglesia Católica adoctrina, digo, pero es que Vosotros la también. Iglesia tenía unos valores, también es una institución que tiene 2000 años, pero es que la Iglesia no te está empujando a una cosa que puede acabar en un quirófano, del cual te puedes arrepentir, que está el fenómeno de los arrepentidos, y que además es irreversible. Es irreversible. Exactamente. Claro, entonces cuando tú ves estas cifras, de hecho, por ejemplo, en el Reino Unido han empezado a tirar para atrás y no, yo lo que veo detrás de ello es un lobby tremendo en el Claro. que, en el que ahí se están ganando miles de millones de dólares o euros a costa de introducir ideas en los niños. Porque claro, cuando tú, para hablar de esto, tú a un niño le tienes que explicar la diferencia entre género y sexo, entre identidad y tal, pero claro, el niño no lo entiende. De hecho, muchos adultos yo sé que tampoco lo entienden, no lo tienen claro. Es un concepto sociológico, un Mm. concepto difícil y tal y cual. Entonces, al final, ¿en qué se traduce? Pues si te gustan las cosas de hombre, y bueno, al final, estas cosas, ¿cuáles? Yo, ¿en qué a mí me hierve la sangre? En que cuando tú te acercas a un niño y le dices que puede estar en un cuerpo equivocado, tú le estás metiendo una idea que él no está preparado para entender. Exactamente. ¿Cuál es la historia que le dicen? No, a ver, tú sientes que no encajas. O sea, pero ¿qué niño siente que encaja? Y Exactamente. bueno, Y los los niños todavía, adolescentes, que es cuando no pero los encaja nadie. adolescentes, ¿pero qué adolescente siente que encaja? Nunca hemos encajado. Cuando éramos adolescentes, nadie. Nadie, y además, y aunque hubiera, que luego estabas más encajado de lo que tú querías, de lo que tú mismo, Sí. tus propias hormonas, pues claro, ya sabes, las hormonas pues te dan esos altibajos, luego eres inexperto, luego te parece un mundo, y esto, en base a un mundo más igualitario y más mejor, viene alguien a decirte que a lo mejor estás en un cuerpo equivocado. Exactamente. Pues imagínate las mujeres, ahora me voy a usar. Cuando yo iba a la ginecóloga me decía de la menopausia. Dice, mira, la menopausia es como la adolescencia a nivel hormonal, pero sabiendo. Así que imagínate. Y cuando yo la viví, digo, qué razón tenía esta mujer, cómo sabía de lo que estaba hablando, porque es así, tal cual. Así que nosotras dos veces. Falta, pero por lo menos en una sabemos, que no sé si es mejor o peor, ¿qué quieres que te diga? Por lo menos en la adolescencia nos sorprende. Vamos, ahora hilando con A lo que ver, me estás... también me gusta hacer una cosa porque luego hay gente que me entiende mal. Yo no digo que los años 80 fueran mejor que los de ahora en No, muchas eran cosas. diferentes, pero No, porque es que hay gente que me dice, no, este es un nostálgico, este no. O no, sea, los años 80 fueron muy duros. En los años 80 había terrorismo, había droga por un tubo. sí, Teníamos a los yonkis, los niños, un niño llegaba, se abría la cabeza y ya está, punto. sí. No. Mm. Lo que yo digo, que de eso va mi libro, es que los niños en los años 80 eran niños más tiempo. Pero Sí, no, yo no, es que yo sé que luego la gente, pues muchas veces no siempre todo el mundo hila fino, y es que parece que yo pienso que todo pasado fue mejor. no, No, hay mil cosas que son mejor ahora. sí, Por ejemplo, todo el tema de la identidad sexual, pues yo qué sé, tú ahora dices que eres gay y la gente, vamos, casi te felicita. O
¿Sabes lo que te digo? O sea, ya esas estigmas, lo que es, por ejemplo, el divorcio, antes era un paso horroroso. Ahora, bueno, Mm. pues la gente tiene otra vida después y no te Bueno, censura. aparte estamos analizando las cosas diferentes, tampoco estamos... No, pero me gusta acordarlo porque no sé si en tu canal luego hay comentarios, pero que luego veo también que hay un tipo de Bueno, persona pero mira, con los temas que que lo yo ve todo blanco trato o negro. ¿Eh? y la libertad con la que se habla aquí, ¿qué quieres que te diga? A ver, vamos con otras dos. Voy a juntarlos porque más o menos encaja uno en el otro. Y es la hipersexualización, sobre todo de las niñas en la moda. Tú vienes en el libro de mirad, yo fui a Google y puse moda infantil. Es más, yo tengo una sobrina que tiene 9 años y preguntando de este tema me decía mi cuñada, cada vez me es más difícil encontrarle ropa de niña. Y yo busqué en el móvil y lo primero que me salió es Shane. Y Shane, totalmente las niñas como si fueran ya más mayores. Yo he trabajado con jóvenes de 12 a 17 años y he visto cómo van quiero decir, veía a niñas de 12 años, para mí son niñas, y pensaba, yo les preguntaba, ¿qué edad tenéis? Porque yo digo, tendrán 16 aparte de que son altas y todo esto, pero tenían 12. Y yo decía, madre mía, mira cómo van vestidas. Entonces, para mí se las está convirtiendo exactamente en objetos sexuales. Yo trabajo en el tema del abuso y este es un problema muy grande. Otro problema que veo es lo de la música con el reggaetón, que voy a leer lo que pones tú sobre el reggaetón. Habla de sexo, habla de infidelidad, habla de acostarte con muchos o muchas, habla de drogas, de cobrarte con tu propio cuerpo, de pagar con tu propio cuerpo, de triunfar sin trabajar. Y esto me encantó, el estudio chileno que dices que llegó a la conclusión de que si al reggaetón le quitas la música solo queda el acoso sexual. Y a mí, ya para adultos, escuchar esa música, cuando escuchas las letras, y decían del hip hop, decían del hip hop, es tremendo. Y esto únelo porque, claro, en los vídeos de reggaetón, las imágenes que salen, que es lo que yo veía a los jóvenes ver este tipo de vídeos, hombres en el sofá con mujeres medio desnudas encima, quiero decir, que no son cosas para las edades que lo están viendo. Mira, yo Ya me creo pueden que llamar como... carca ahora mismo porque seré carca, porque no lo entiendo, no lo veo. A ver, yo mi libro lo he escrito para todas las sensibilidades. La gente me dice, ah, es que tu libro es muy conservador. No, lo No. que yo quiero decir es que hay unos intereses detrás de eso. Si tú te das cuenta, yo creo que una de las cosas que da mucha información es cuando uno se fija en las contradicciones. Porque, claro, hay muchas maneras de ser. Se puede ser, no sé, más conservador, más liberal, más progresista, más no sé qué. Pero el tema está en las contradicciones. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora mismo somos una sociedad que está tan sensibilizada con la igualdad. Que, por ejemplo, cuando esto lo comentan muchas amigas mías, vas a tomar algo y dices, lo típico ejemplo, una Coca-Cola y una cerveza. Y bueno, yo es que veo que las hierve la sangre. ¿Te has visto que me ha puesto a mí la Coca-Cola y la cerveza a ti y era al revés? Vale, bien, pues sí, pues un micromachismo. Pero ¿por qué no pensamos por qué no hay una queja social importante sobre las letras de reggaetón? ¿Por qué Pues no apenas se sé. habla de eso? Porque tú dices, vamos a ver, o sea, que a ti te ponga la Coca-Cola es un problema que yo no lo voy a discutir, habrá quien le ofenda. Vale, pero tú entras en cualquier centro comercial y es dale papi, te lo como todo, bueno, todas las Sí, sí, barbaridades sí, que quieras sí, todas las decir, que que quieras. está en todos los sitios. Hay una canción que yo la pongo en el libro que es La Muda. Dice, yo Sí. necesito una mujer que asuma callada, que no diga nada, que no sé qué, tal y cual. ¿Cómo no arde España cuando ponen ese tipo de cosas? Y es que no hay un... A mí es una de las cosas que más me flipó, ese vacío de que por un lado tenemos el micromachismo y por otra ahora la gran música, porque es que claro, antes teníamos, no sé, teníamos cantautores, ahora prácticamente lo único que hay en grandes cadenas es el reggaetón. Y el Sí. reggaetón, como tú has dicho, es acoso pornográfico.
¿Por qué no hay una sociedad escandalizada por eso? Es verdad que los padres lo comentan y tal, porque fíjate, pero ¿qué es lo que pasa? Si tú das cuenta, la industria, ¿te acuerdas al principio del programa que te decía que ya no hay música para niños? ¿Por qué? Porque lo que están quitando son los referentes infantiles. Lo Mm, que quieren es que tú ya en una edad pronta, a partir de los 8 o 9 años, empieces a escuchar reggaetón. Y el reggaetón tiene unos valores. Hay gente que dice, no, es que el amor romántico es tóxico. No voy a ser yo quien diga eso. Es verdad que ahí se puede hablar muchísimo de si existe un alma gemela y si el amor es algo que nuestra generación la engañaron de que había una persona esperándote para ti. No lo sé. Pero una generación que se está criando con que el que más se lleva a la cama es el mejor, con que las mujeres también, con que las mujeres cobran, porque ahí está todo el fenómeno OnlyFans, con que la que más likes tiene, porque es que eso es una escuela de exactamente. cosificación. Niñas que se empiezan a sexualizar antes de que ellas hayan tenido el despertar sexual. ¿Tú qué le estás enseñando a una niña? Si una niña ve, ella se da cuenta que llama la atención, pero en el fondo tú lo que le estás diciendo que lo que importa es que ella se vista para terceros, no para sí Exacto. misma. Y para tener un like. Esa es una escuela de cosificación. Tantos likes tienes, tu autoconcepto, las redes funcionan como procesos de validación externa y entonces, claro, al final, ¿qué hacen los niños? Lo mismo que los medios de comunicación, luchar por las audiencias. Pues si yo soy una niña y no te voy a decir una cosa pornográfica, pero simplemente una foto que le llame más la atención, en un bikini, en una postura. Tú has visto, en los años 80 decían fotos Posábamos y todo así. Yo miré mis así. fotos, todos así. Ah, que sí, y Todos siempre había así, alguno, todos alguno de así. la familia con cara de tonto. Sí, Y ahora tú dices cámara y hacen todos así sí, sí, y sí, ponen sí, sí. los corazoncitos y el no sé qué. Y eso es una forma de Eso. dominación, porque significa que todos han asimilado esas conductas, ¿no? Y entonces, claro, pues si tú y yo somos amigos y tú tienes 200 likes y yo solo tengo 100, tú eres más guay que yo. Claro. Y Y tendré que si tú hacer. un día sacas, y tú un día sacas un gatito y te dices, joder, el día que te saco un gatito, en vez de 200 likes tengo 400. Pero Sí, un día tiras el gatito por la ventana y en vez de 400 tienes 16.000 likes. Pues sí, en el tercer vídeo, sí. el gatito no lo tiras de la ventana, lo tiras de un cesto. Bueno, doy fe porque yo el TikTok, yo no tengo TikTok, yo llevo el TikTok de la asociación. Cuando yo pongo a mi gata, a Mandela, y sale, pongo una foto o a lo mejor para decir algo cuando fue la ley de bienestar animal, la utilicé a ella para que lo dijera con un cartelito al lado, no veas. Nuestra asociación trabaja el abuso, la trata y la prostitución. Yo no alcanzo el like hablando de la trata y la prostitución como mi gata. Quiero decir, mi gata es una youtuber. Si yo la pongo, no la utilizo porque no quiero utilizar a mi gata. No, no es ese el asunto. Quiero decir, cuando tengo que poner algo, pues sí, o que veo una foto tal, pero no la uso. Pero, y Ana, a mí también me pasa. Yo claro, puedo estar promocionando mi libro y tengo lo que tengo. Pongo a mi gato, que tengo un gato, se llama Shiva. El gato es el gato te muchísimo gana y más. al libro y a todo lo que quieras. El gato es mucho más influencer que yo, ya quisiera, ¿sabes? Claro, claro. Pero mira, te voy a contar una cosa. Como trabajamos con la trata y la prostitución, voy a contar lo que pasa. Por ejemplo, cuando un joven, ahora no hablo de niños, hablo de jóvenes, cuando un joven ve una película porno, que en este momento el porno pornifica la vida, se piensa que lo que ocurre ahí y es un porno violento y incluso hay torturas, cuando va en busca de una prostituta, que a veces son víctimas de trata, muchas veces, las personas que lo van a atender no suelen ser jóvenes porque no lo resisten y son las prostitutas que llevan más tiempo, las veteranas, porque ya no se piden lo que podemos considerar cosas normales. Entonces, para esas cosas que los jóvenes ven en el porno ahora mismo y te lo cuentan, necesitas a una prostituta veterana para que pueda resistir. En muchos casos hay torturas y cosas que se salen de, que no voy a decir yo aquí ahora. Pero mira qué sociedad estamos creando y la importancia de lo que se ve y de la A ver, importancia yo, de lo que piensa el joven y cómo va, porque piensa que eso es lo normal y lo que tiene que pedir. claro, yo no soy un experto en este tema, la verdad.
Pero en el libro sí que hago alguna cosa porque también cito un par de libros y sí que como cambio de la infancia yo me he dado cuenta, porque también es claro, el porno, la sexualidad, pero sobre todo el porno, que aunque son dos cosas diferentes, ya es como el último gran secreto del mundo de los adultos que el niño descubre, ¿no? Que es como, Sí. el sexo. Claro, yo cuento cómo era en los 80 y cómo es ahora el primer encuentro con sexo, o sea, con porno. Con el porno. Y no te digo que nosotros no, nosotros, yo por lo menos, la primera vez fue que tú ibas a un kiosco y por la parte de atrás del kiosco La había una serie revista. de revistas que estaban allí. Sí, Y tú dibujabas así hasta que las llevabas viendo toda la vida, hasta que un día, por lo que sea, te llaman la atención. Y sí, hay dos amigos allá, ¿has visto? Es una teta, es un no sé qué y sí, tal y cual. sí, sí, Y tú sí. diciendo, ¿pero ¿y esto qué es? Y de pronto parece que eso. Y claro, estas cosas, como muchas cosas en la vida, ¿Y te parece que acuerdas los vienen ya. videoclubs que estaban con una Claro, había cortina una de parte colores? arriba y tal. Pero no lo ves de niño. Yo, por ejemplo, No, ya fue bastante más tarde y ya, bueno, aparte porque nosotros cuando éramos niños no existían los videoclubs, ¿no? no, Luego eso fue una otra cosa más que más vimos y tal. adelante. Y lo ves lo ves más, ¿no? Pero claro, pues yo lo que vimos que era, pues, cosas, por ejemplo, las que estaban puestas muchas veces en aquellas, de una manera discreta, pues eran más que a lo mejor cosas porno, que también había eróticas, Sí. sobre todo el Playboy, etcétera, ¿no? Pero Ujú. claro, era más difícil de encontrar. Un crío ahora, que en un momento dado alguien le diga, o que el padre no tenga puesta el control parental o que el crío ya tenga unos años y se lo sepa pasar, tiene todo lo que quiere. Todo lo O que sea, no quiere tiene porque más. es gratis. Te pones en Google y pones Y, y- ciertas palabras y ya te sale algunos gratis. y si no tiene más es porque no sabe buscar, porque a lo mejor no es capaz Claro, de exactamente, pensar la perversión que puede encontrar. Pero vamos, exactamente. como el algoritmo se lo ponga, o como el padre lo consuma sin que la madre lo sepa, y el niño haya entrado y ya tenga, o sea, los algoritmos piensen que es el padre, lo que Ya le te lo quieran ponen. enseñar. Exacto. Y luego da igual, porque siempre esto está súper estudiado. Es decir, yo te voy poniendo opciones, pero luego siempre hay una más extrema. Si tú Sí, la pinchas, si sí, tú la pinchas, se abre una vía. ¿Qué no? Bueno, pues vas a hacer otra cosa. Entonces, tú piensas que los algoritmos ahora es lo que se llaman de aprendizaje autónomo. Son cosas que están buscando conocerte. sí, Entonces, lo que la gente no entiende es que las redes sociales ahora es como vivir en un test de personalidad. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú has hecho alguna vez un test de personalidad? Es decir, sí. cuando entras en una habitación y hay alguien muy guapo, ¿te pone nervioso la mayoría de las veces? Sí, no, muy de acuerdo, no sé qué. Claro, Ujú. tú eso hacías y te unos resultados. Eso ahora mismo, en las redes sociales, eso está pasando constantemente. Que tú llegas y pinchas en una noticia de moda, el algoritmo apunta, moda uno. Ujú. Luego hay una cosa de coches. El anuncio de coche le deja pasar. El algoritmo pone coche -1. Y eso tú piénsate cuántas cosas conoces, cuántas cosas vas viendo. El algoritmo en 10 minutos te acaba conociendo. O sea, en cuanto tú Ujú. tengas 20 30 inputs, y no son 20 30 inputs, pasas, al final acabamos pasando horas, semanas y días ahí. Te conocen perfectamente. Y Sí, de hecho, ellos siempre te van metiendo, hay algo que saben que te gusta, pero hay otra parte promocionada. Si exactamente. pinchas ahí, pues más de Ya, eso. sí, es verdad, exactamente. Pues vamos con otra cosa. A ver, a mí me gusta mucho leer, es lo que más me gusta en el mundo. Y tú contabas, yo ya había hecho el experimento que tú pones ahí de la lectura, porque claro, cuando tú lees, tú estás imaginando lo que estás leyendo. Y decías que los niños de ahora tienen menos capacidad para leer e imaginar. Yo ahí ya llamé inmediatamente. Eso me lo dijo un pedagogo a mí. Pues yo Eh, llamé a mi sobrina para ver si, a ver, que me contara. Ella, gracias a Dios, por ahora imagina. Pero claro, cuando vemos imágenes es otra parte del cerebro y tú no tienes que estar imaginando nada, ya te lo dan todo hecho.
Y tú contabas, quiero que nos cuentes el experimento, eso que lo puede hacer la gente, de la lectura y las redes, de estar un tiempo en cada cosa para que lo prueben y la sorpresa que te llevas. A ver, ahí hay que yo creo que es como nos están haciendo cada vez más tontos. Porque al final todo educa y todo enseña. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que pasa? Pues que en los 80 igual no, o los 90 no teníamos tantas cosas y leíamos más. O sea, había más lectura, Mm, ¿no? Y entonces, una de las cuestiones es que yo considero que nos están entrenando la desatención. ¿Por sí, qué? Pues porque yo les propongo un ejemplo, ¿no? A la gente. Coge un libro durante una hora y lee un libro. Por ejemplo, El Principito. Cuando termina la hora, yo te retiro el libro y te digo, Ana Gloria, ¿qué has leído? Y tú me dices, bueno, pues no he podido terminar porque voy por la página 40, pero esta es la historia de un extraño niño que viene de otro planeta y que cae en el desierto y que se encuentra un aviador y que tiene una rosa y un cordero y no sé qué y tal. Vale. Bueno, pues luego hay gente que lo entiende mejor, que te ha gustado el libro, no sé qué. Bien. Pero bueno, tú me sabes contar y esa hora de lectura queda en ti para siempre. O sea, sí, hay gente que ha leído El Principito hace 20 años y a lo mejor ahí le vayan muchos detalles, pero conoce la historia, la recuerda con cariño, todavía a lo mejor recuerda moralejas de ese libro. Tú pasas ahora, vamos a hacer el ejemplo opuesto, ¿no? O contrario, alternativo. Yo te doy un móvil y tú pasas una hora en TikTok. Me da igual que sea TikTok, Facebook, Instagram. Los hay un poco más tóxicos, un poco menos, pero bueno, una hora. Cuando termina la hora, lo mismo. Yo te retiro el móvil y te digo, ¿qué has visto? Y tú no me vas a ser capaz de, de recordar todo lo que has visto. no, Dice, he visto un par de vídeos de un gatito o una noticia, un par de noticias del partido político opuesto a los que a ti te gustan, porque eso te hace rabia y te indigna. Un par de noticias que no recuerdas y una receta de cocina. Y yo te digo, oye, que llevas una hora con el móvil. sí, ¿Solo recuerdas eso? ¿Y por qué? Claro, porque es información, primero, muy fragmentada y que no está relacionada. Entonces no hay un hilo conductor. O sea, esa hora podías haber estado durmiendo porque, es más, mm, esa hora probablemente te ha hecho más daño que bien. sí, es verdad. Porque es verdad que tú no eres capaz de recordar lo que has hecho en esa hora, pero eso no es del todo cierto. Tú no eres capaz de verbalizar lo que has o Lo de que has visto, recordar, ¿no? Pero sí que ahí pero queda tienes aquí. tienes tres prejuicios más, te han movido emociones, Mm, han creado aversiones, han creado hábitos, te han creado necesidades, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ya no lo recuerdas. Ahora, si exactamente. yo te volviera a poner todas las noticias, ay, sí, pues fíjate, es verdad, este anuncio ya no lo he recordado. Ay, sí, pues mira, esto es tremendo. No, y además pasa que, por ejemplo, el día siguiente tú estás viendo y estás hablando con alguien y dices, ay, mira, vi una, y ya no te acuerdas. Porque cuando lo estás viendo, a lo mejor lo envías, pero si no lo envías, dices, mira, esto tengo que contarlo. Y después ya ni te acuerdas. No, y sobre todo ahora mismo lo que tenemos también es un empacho de información. ¿Te das Totalmente. cuenta que cada vez más gente se pone una serie o un vídeo, una película, y cuando va a mitad de la película dice, ay, calla, si yo esta película ya la he visto? Eso antes no nos pasaba. Bueno, yo no sé tú, pero yo ya ayer hablaba con una amiga y ella me decía de sus hijos, que ya pasan de los 20. Y yo decía, mira, a mí me pasa. Yo ya no soy capaz de ver en casa una película entera y estoy con este trasto. Voy a mirar esto o voy a mirar lo otro y estoy a dos cosas. A mí me pasa. Pero ya, Y no y soy, ya no no una, soy nativa, ¿eh? pero y claro, el problema de eso es la dopamina de las notificaciones. Yo tengo apagadas las No, no, yo las notificaciones. notificaciones las tengo quitadas todas, hasta las del WhatsApp. Si yo ahora no entro en el... Pero No, si, no puedo si tú te ver. das cuenta, cuando yo digo que no están entrenando la desatención, que además luego es una de las cosas más curativas que hay, que es el aquí y el ahora, que es el mindfulness, la atención plena, atención constante. Eso cada vez lo tenemos menos. Porque es verdad que estamos acostumbrados a tener distracciones mucho más frecuentes. Tú estás leyendo, ay, que me han escrito un WhatsApp, ay, que he entrado esto, ay, que ha entrado lo otro.
Entonces, una hora de lectura sin interrupciones, eso ahora No, mismo no yo existe. aún es peor, porque yo voy leyendo y digo, uy, esto, a ver qué dice aquí, ¿este quién es? Y me voy allá y busco a ver quién es este, y sigo, y ¿sabes qué hago ahora? A partir de las 8, 8:30 de la tarde, esto queda aparcado. ¿Sabes lo que me han dicho? Fuera todas las redes, ni películas, ni nada, fuera, todo. A mí hay gente que me ha dicho, dice, me está costando mucho terminar tu libro. Y yo, ay, ¿por qué pasa? ¿No te gusta? ¿Te aburre? ¿Te resulta? No, no, dice, es que como citas tantas cosas, dice, yo quiero ir a ver qué es lo que tú dices. Por ejemplo, la serie tal, porque hace esto. Y claro, tú estás diciendo que esta serie tiene este valor, este otro, yo quiero ir a ver la serie, a ver si yo veo lo que tú ves, ¿no? Y en ese sentido, y bueno, el libro, una de las cosas que yo quería mucho conectar con la gente es que creo que está plagado de ejemplos. Sí, a mí por eso, mira, voy a dos ejemplos, que voy a leerlos tal cual, porque son de los ejemplos que he dejado, ya falta poquito, estamos terminando, pero son dos que me parecen muy peligrosos, muy graves. Uno es el aumento de las agresiones sexuales cometidas por menores de edad y el aumento de todo tipo de conductas más violentas. Los homicidios, tanto consumados como en grado de tentativa, son una tendencia creciente en España. Y otra noticia que me ha causado mucho dolor, y lo sé porque además este tema del suicidio, pues bueno, lo tengo ahí en mi corazón. Suicidio. El Ya. suicidio como la segunda causa de mortalidad entre jóvenes y el aumento de la ideación suicida, de las autolesiones y de los intentos de suicidio, que son dos, quiero decir, dos de estas cosas que tú cuentas en el libro, que es cierto, y me parecen gravísimas. Claro, ese es, yo creo, la última frontera, ¿no? De la desaparición de de la infancia, que es el niño como delincuente. No estamos acostumbrados a eso. Date cuenta que en España había una película que era de Narciso, ¿cómo era? El de Iván y Iván el y el Serrador, Serrador. El de que quién puede matar a un niño, y era como porque era sí, un niño, que era como violento, era como una especie de película de miedo y tal. Pero claro, nosotros, por ejemplo, un fenómeno que empezó a ver, sobre todo yo creo en la década de los 2000 que eran niños o adolescentes que apaleaban mendigos y lo sí, grababan en vídeo. sí. Eso nosotros no estábamos preparados. Ahora mismo esas noticias, no te voy a decir que sean comunes, pero que cada vez son más... O sea, si tú te fijas en eso, cada vez ves más. Mm. Bueno, aunque esto me parece que fue en Austria, luego también ahora como tenemos un periodismo que ya te informa de lo que pasa en todo el planeta, pero no sé en qué país, creo que fue en Austria, un niño mató a balazos a su padre porque le quitó la consola. Claro, este tipo de cosas, yo sé que son un poco tabú, pero la pregunta es, ¿toda esa violencia que nosotros vertemos en la televisión, en las series, en las películas, en el cine, pasa factura? Mm. De esto se ha generado un debate, ¿no? Porque esto viene de muy antiguo, y si escuchas heavy metal, te pones a asesinar corderos, y si escuchas heavy metal... eh, se conoce como es ese tipo de cosas. Cuando tú oyes, ves algo episódico y tú sabes que eso es ficción, no tiene ese efecto. El efecto, la contaminación es como igual que la de las toxinas. Cuando es frecuente en poca cantidad y muy dilatado en el tiempo, eso acaba educando. Es que además, ¿sabes qué pasa con los juegos? Porque ya te digo, yo trabajé con menores. Había juegos en el ordenador que sí que tienen que ser para cierta edad. Pero tú ya veías a los pequeños, a los de menos edad, que ponían la fecha de nacimiento, el año que le tocaba poner para que pudieran entrar ahí. Claro que son niños, no son tontos, son niños. Claro. Y entonces, y además si no, lo llevaba en el móvil, porque otra cosa que también pude comprobar es que, por ejemplo, para pasar por ejemplo, estaban jugando al ordenador, querían jugar a otra cosa. A lo mejor tenían que esperar un minuto que se liberara la otra cosa. Pues ese minuto ya estaban con el móvil. Quiero decir, estaban el grupo de amigos, pero no eran capaces, un minuto,
Ni de hablar o gritarse o cualquier cosa. No, tenían Pero que estar esto, entretenidos todo el tiempo. esto tiene otra cosa que la gente no la piensa y es más grave. Y es que la vida, nosotros, o sea, para un adulto funcional, tiene que entrenar la resistencia a la frustración. Sí, Eso es muy importante. Es decir, tú tienes que saber frustrarte. Si esta entrevista hoy no se hubiera podido hacer, pues hubieras dicho, bueno, Miguel, ¿cómo hacemos? Podemos otro día, sin perder los nervios, sin problemas y tal. Toda esta vida de la inmediatez, del ahora mismo, del cómodo, el fácil, de todo a un clic, de todo tal, de que todo tiene que ser divertido y eso. Luego a los niños, ¿sabes qué les pasa? Que cuando emprenden tareas que les cuesta trabajo, tienen tasas de abandono mayores que teníamos nosotros. Porque, y de hecho muchos no, es que yo he visto, sé de gente que ha dejado carreras. ¿Por qué no? Es que había suspendido un par de ellas. Si yo hubiera dejado las carreras porque suspendí un par de ellas, no tenía carrera ninguna. No, es que nos cuesta. Mira, por ejemplo, yo hice ingeniería, los primeros años de ingeniería es una masacre. O sea, no es que suspendas, es que suspendes más que apruebas. O sea, con que apruebes dos o tres asignaturas, eres un fuera de serie. Y las carreras antes estaban pensadas así. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora los niños se frustran. ¿Por qué? Primero porque van con esos aprobados que cada vez son más sencillos de sacar, pero cuando tienen un reto de verdad, pues "Buah, es que no he sido capaz y esa sensación de fracaso no les gusta y cada vez más abandono. Yo sé que habrá gente, no, pero bueno, porque los niños, porque tal, porque se frustran, vale. Pero ¿qué pasa cuando esto ya no sea un simulacro, cuando ya no sea la educación, cuando ya no sea la escuela, sino cuando sea la propia vida quien te va a poner a ti en una situación? sí. Ahí ya no estás tutelado bajo un adulto. No hay un profesor, un responsable que tú puedas llegar y decirle, oye, es que no, este examen es injusto. Les estamos fallando a los niños como generación si no les enseñamos a frustrarse. En cambio, todas las corrientes de pedagogía parece que buscan eso, que todo cada vez sea más cómodo, más bonito, más entretenido, más colorido. Y yo veo que detrás de esas corrientes hay cosas que pueden llegar a ser muy perversas. Bueno, y que no teníamos tampoco, por ejemplo, y ellos tampoco los van a tener cuando sean más mayores, padres que vas a la universidad y te van a mirar el examen los padres. O van a entrevistas. Yo he tenido compañeras de 30 años que sus padres han ido con ellas a las entrevistas de trabajo. Bueno, Entonces, sabes ¿qué que la quieres que te Universidad de diga? Granada, estas navidades pasadas pusieron un cartel a la puerta. No atendemos a padres. Claro, es Todos los que hay aquí son mayores de edad, pero es que date tu cuenta una cosa, a nosotros, hasta donde yo sé, las notas no se las daban a mis padres, me las daban a mí. sí, Que sí, por eso muchos críos falsificaban las notas. Todo hay que sí, decirlo, que aquí no somos unos santos. Pero tú llegabas y luego es verdad que a partir de cierto momento tuvimos que empezar a devolver las firmadas, que bueno, pues ujú, había gente que esto ya son batallitas de abuelo, ¿no? Que falsificaba la firma del padre, etcétera, etcétera, pero las notas se las daban a los críos. O sea, sí. Te en daban el ese sentido, boletín, sí, me si tú acuerdo, te das cuenta, en ese sentido parece que los niños como que se los hacen mayores antes, pero luego no se los deja crecer, se los infantiliza ya en totalmente. edades como más adultas. Exacto. Me quedan dos preguntas nada más para terminar. Hablando de esto del esfuerzo, del just do it, de que no te esfuerces, de que tienes derecho a todo, tú te lo mereces, lo que no te gusta no lo haces. Mira, a mí me encanta hacer las entrevistas y hay cosas dentro de hacer las entrevistas que no me gustan. Y todos en los trabajos hay cosas que nos encantan y puede ser el trabajo de nuestra vida y no gustarnos alguna parte. Pero ahora es que si no te gusta algo, ya eso ya no me gusta ese trabajo. Tú dices una frase que es muy buena, que es en la publicidad actúa como el mal. Actúa mejor si se piensa que no existe. Entonces, quiero preguntarte, ¿por qué la publicidad ahora? Porque estamos viendo cómo se está utilizando a los niños, quiere atraer a los niños, pero ellos no tienen dinero ni tienen espíritu crítico.
Entonces, ¿por qué está pasando? ¿Por qué ha puesto la publicidad el ojo en los niños? A ver, esto es muy bueno y es muy importante en el libro, porque te das cuenta que antes los niños no eran audiencia, es decir, la publicidad no iba dirigida a los niños. No, ¿Y por qué? Pues porque los niños no tienen poder adquisitivo. claro, Entonces, si tú quieres vender, tú, si quieres vender, vas a gente que tiene dinero. Entonces, pues la publicidad siempre estuvo dirigida a los adultos. Es verdad que se empezaron a usar niños en publicidad con otros fines, que eso lo cuento en el libro, pero básicamente hay una cuestión, es que la publicidad acabó teniendo mala prensa. ¿Por qué? Porque había mucha y muy pesados. Estás viendo la tele, 5 minutos de anuncio, 10 minutos de anuncio. Date tu cuenta que la publicidad ahora mismo es disuasoria. Es decir, si tú pagas, te no quito la la ves. publicidad. O sea, que date cuenta, ¿no? Hasta qué Sí, punto se ha convertido en algo pernicioso. Entonces, claro, los publicistas pues, querían llegar evidentemente, a lo que se llama acciones de compra, ¿no? A beneficios, vaya. Y, eh, y claro, un adulto, que tampoco es que un adulto, pero un adulto, hombre, tiene cierta, ya está harto de la publicidad, no se cree esas cosas. Eso no significa que no seamos influenciables, ojo, ¿eh? Que sí. la publicidad funciona. Pero bueno, con la edad, pues ya esas cantinelas te las sabes. Pero ellos se dieron cuenta de una cuestión que es muy importante para entender toda la publicidad moderna y sobre todo toda la publicidad de los niños. Claro, ellos se dieron cuenta que los niños que no tienen poder de compra, no tienen poder adquisitivo, pero los niños son muy influenciables. Los niños se creen los spots publicitarios enteros. Si tú le pones en la Barbie y la Barbie allí sale con un coche, con un avión, con una isla, que luego tienen unas colecciones, los juguetes son colecciones. Claro, tú cuando ves eso, tú piensas que todo eso va a venir en el paquete, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos se dieron cuenta que los adultos que no se tragaban la publicidad, sin embargo, sí que eran muy influenciables por sus propios hijos. Y empezaron a crear una serie de productos publicitarios que enfrentaban a padres contra hijos. Enseñaron a los niños a portarse mal, a crear berrinches, a ser insistentes, a dar la lata, a no aceptar un no por respuesta. Por eso empezaron a cambiar todos los dibujos. Porque antes tenían otros valores, eran más. Los dibujos ahora son como hiperactivos y son muy insistentes y sobreestimulan a los niños. Y yo tengo entrevistas a gente de que, oye, es que mi niño no veía la tele. Y una tarde que fue a casa de una amiga, la estuvo viendo, dice, cuando volvió, dice, vamos, ya era un gremlin, dice que estaba transformado. Y de pronto, quiero eso, y a llorar y no sé qué. Y es porque la publicidad enseña a los niños a portarse mal. ¿Para qué? Pues porque se dieron cuenta que los padres no respondían a la publicidad, pero sí respondían a sus propios hijos. Y entonces están enseñando a los niños a portarse mal, a poner entre la espada y la pared a los adultos para que les compren cosas. Esto empezó en la década del año 2000 y pico, cuando unos años más tarde hicieron unos estudios y se dieron cuenta que esa estrategia había funcionado muy súper bien. Esa estrategia había funcionado, que se daban cuenta que en torno al 80-90% de las acciones de compra en una familia ya venían mediadas por los niños. O el niño decidía, o el niño daba la lata, o se hacía gracias al niño, o a veces a pesar del niño. Y claro, ese fue un cambio en el que la gente empezó a ver, porque claro, la gente no entendía esto. Y decía, "Jo, es que los niños de ahora y los niños que mal se portan y que caprichosos son y tal". La gente no podía entender que la publicidad estaba enfrentando a los hijos contra ellos. Entonces, por eso a mí me gusta decir que los padres están en guerra con la industria a través de los niños y que los padres ni siquiera saben que están en guerra y ni siquiera saben que están perdiendo esa guerra. Pues empezamos hablando del libro de, perdón, de Neil Postman y voy a terminar con una frase suya. Si los padres quieren preservar la infancia de sus propios hijos, deben concebir la paternidad como un acto de rebelión contra la cultura dominante. Yo te pregunto, como autor de este libro, ¿podemos salvar la infancia? ¿Estamos a tiempo? ¿Hay alguna pauta porque ahora a lo mejor el que lo escuche sea padre y dice, bueno, ¿y ahora qué? Y yo te Yo creo que sí. pregunto, ¿qué? ¿Ahora qué? No, Mira, yo creo que sí. A ver, si no hubiera escrito el libro y desde luego no estaría
divulgándolo tanto. A ver, yo creo que sí, para empezar, porque van a seguir naciendo niños nuevos y porque vamos a ser optimistas, la humanidad hemos prohibido muchas cosas a lo largo de nuestra historia y hay cosas que no sabíamos, pero yo creo que cuando las vamos entendiendo, entonces yo lo que quiero es que se haga un debate grande sobre cómo son todas estas cosas que le están haciendo a la infancia y tal, ¿no? El propio Neil Postman, bueno, ese capítulo es un homenaje a Neil Postman, porque Neil Postman, y un poco antes de su muerte, él dice que el libro que más pena le había causado y que él, un libro que él durante mucho tiempo pensaba que tenía la esperanza de que estuviera equivocado y que al revés se agravó, pues era la desaparición de la infancia. Como te he dicho, hay muy pocos libros sobre este tema y yo creo que mi libro llega tarde. Mi libro debería de haber llegado por lo menos en la década del año 2000. Pero esto es como una especie de guerra infinita y, y van a seguir saliendo niños, salen naciendo niños. Entonces yo sí que creo que se puede salvar la infancia. Ahora bien, ¿qué hace falta ahora mismo? Porque esto es evidente que es la lucha de David contra Goliat. Los padres se tienen que unir. Los padres se tienen que unir y, bueno, lo que te contaba, Neil Postman se lamentaba de que él nunca había ofrecido un capítulo de soluciones. Yo sé que son difíciles, yo sé que son polémicas, yo sé que no son fáciles, pero por lo menos hay un capítulo, ese es mi homenaje a Postman, poner un capítulo que él nunca pudo poner. Y por otra parte son consejos que seguro que se pueden mejorar, que seguro que se pueden ampliar y que seguro bueno, que hay mucho debate a eso, pero yo sí que creo que, de hecho, el capítulo se llama La paternidad rebelde, ¿no? Sí. Precisamente, yo creo que también es un título que está bastante bien pertrechado desde ese punto de vista y pasa por las agrupaciones de padres. Cada vez hay más. Puedo decir que los padres están despertando, que ya empieza a haber el barrio de tal libre de móviles, hay ya agrupaciones y tal de adolescencia sin móviles y los padres, claro. ¿Sabes una de las cuestiones que yo creo que es más estratégica? Un padre, una madre, una familia no puede actuar por separado. ¿Por Mm. qué? Pues porque cuando lo hacen, el niño le convierten en un paria. O sea, de niños que le han quitado de internet porque pensaban que eran malos y de pronto han conseguido que nadie hablara con él en el colegio. Pues ¿por qué? Porque si todos juegan al Fortnite en red y ahora llega tu niño y tiene unos clics, pues de pronto eres el parcillo, ¿no? Entonces, claro, pues al final es un poco peor el remedio de la enfermedad. Pero claro, ahora mismo que los padres se están agrupando y que están empezando también a hablar entre ellos, a proteger la infancia realmente, que es lo que Mm. tienen que hacer. Pues claro, a un adolescente le dicen tú, trae el móvil, que no lo vas a tener. Claro, el adolescente lo primero que quiere es que no le quiten el móvil. Normal, nadie quiere perder. Ese concepto de perder, bueno, el ser humano lo odia. Dice, ¿y el resto de los niños? Dice tampoco. Curiosamente, cuando un adolescente le dice al resto de tus amigos tampoco lo va a tener, no tienen respuesta para eso. No. Es algo que se quedan como, bueno, si nadie tiene, es como que se quedan sin argumentos. De verdad, ¿y por qué lo vas a tener tú si ninguno lo tiene? Y funciona bien así. Pues, a ver, tu libro está lleno de frases, pero yo he seleccionado tres que me han gustado mucho. El niño al que se le interrumpe la infancia es un niño que jamás llega a ser adulto. A los niños se les debe enseñar a pensar, no qué pensar. Y puedes pasar tu vida pensando que estás defendiendo tus ideas y luego descubres que estás defendiendo las ideas que plantaron en tu mente. Esta es tremenda, ¿eh? Es así, es así. Ya te preguntas de lo que yo pienso, lo pienso yo, me lo han dicho. Sí, porque yo cuando hice un poco de desprogramación al leer el libro, me di cuenta que yo había tenido también una infancia mercantilizada. De hecho, hay una cosa que no hemos hablado, que son las flappers, que son esas mujeres que fueron también como un producto sobre todo de los años 20, de 1920, que un poco el máximo exponente era Letty Boo.
que eran esas mujeres que eran contraculturales, rebeldes y tal, ¿no? Que Sí, parecía que eran unas mujeres como que eran guays, que no eran la antigua, o sea, que rompían con esa moral de la Inglaterra victoriana o tan cristianas, ¿no? Y que eran mujeres que tal igual. Y luego te das cuenta que eso fue un producto que hicieron los fabricantes para meter a la mujer en el mundo del consumo. Igual que luego han metido los niños, en aquel sí. momento la mujer no salía prácticamente de casa, estaba. Y ellos la sacaron de casa. Y yo no digo que eso esté mal, por Dios, ¿no? Pero, claro, cuando tú haces una cosa que no lo estás haciendo, que lo estás haciendo por un interés, a mí se me plantea un dilema, porque las mujeres sean lo más libres posible, sí, pero que se las liberó para que consumieran, no porque alguien Sí. quisiera una verdadera emancipación, ¿no? Entonces, pues como esa hago muchas reflexiones en el libro, porque al final, y yo como autor, pues también he andado ese camino, pues te das cuenta que muchas de las cosas que uno creía fervientemente, pues estabas equivocado. Y no que estabas equivocado, que alguien plantó esas ideas en tu mente con un objetivo. Entonces el libro, pues bueno, sí que quiere ser emancipador y un poco al final, sobre todo en el epílogo, yo creo pues, que lo dejó claro, ¿no? Bueno, yo te felicito por este libro, por todas las cosas, cómo retratas, cómo denuncias esas mentiras que nos han dicho desde muchos tiempo atrás. Eh, También espero que despiertes conciencias, porque es necesario. Gracias a ti también que me estás ayudando a ello. Y como tú terminas en tu libro, voy a terminar yo la entrevista, voy a finalizarla yo y es una vez que se sabe mirar, no se puede dejar de ver. Y eso, en eso Efectivamente. tenemos que estar siempre, porque sí, habrá momentos en que nos iremos y haremos lo mismo, pero hay que hacer un clic de decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo yo ahora? Voy a dejar el móvil en este momento, porque si no me domina el móvil a mí, no yo domino al móvil. Y entonces hay que ser consciente, aunque en otros momentos tú puedes estar mirándolo y estar, porque además fíjate, yo con la edad que tengo y soy muy de mirar, me encanta, porque tienes aquí toda la información. Antes teníamos que mirar en enciclopedias, y ahora lo tienes ahí todo, pero es un arma de doble filo, hay que reconocerlo. Pues sí, yo es que creo que esa es la cuestión, ¿no? Que hay que enseñar a mirar, pero que una vez que se ve no se puede, no, que se ve no se puede dejar de ver. Y es que eso es verdad, porque la conciencia lo cambia todo. Uno dice, no, porque estas cosas no, pero cuando te das cuenta de verdad lo que está pasando, algo ha cambiado y ha cambiado para siempre. Sí, exacto. Me has dicho antes de cámara, antes de conectarnos, que ibas a venir a Valencia. ¿Qué días vas a venir para ponerlo aquí, para que la gente lo sepa, los de Valencia, para Pues poder verte? daremos más datos, pero me han inventado un congreso, mi amigo Ángel Beitía. Creo que si no estoy mal será en Alfafar, Valencia, los Sí, días 29, bueno, creo que es el 30 de mayo, pero bueno, 30 yo de voy mayo. Bueno, todo el fin de semana, 29, 30 y 31 a Valencia, estaremos allí y si alguien quiere, yo daré una charla sobre este tema también y si alguien quiere pasar a saludar o a ver la conferencia, especialmente tú, te estoy invitando, sí, pues, yo voy, además me lo pues tienes que dedicar, me lo tienes que currar. dedicar, pues allí nos veremos. Pues lo dicho, muchísimas gracias y si sigues escribiendo y si sigues tratando otros temas, con mucho gusto, aquí tienes tu casa en la asociación y esta es la primera de las entrevistas que seguramente te haré. Perfecto, tengo intención de seguir, así que nada, Pues un nada, abrazo muy grande y muchísimas gracias por tu amabilidad. y a vosotros os veo en las próximas entrevistas de la asociación Capernaum. Adiós.